Hola, soy Carlos Meseguer, soy ingeniero industrial y me dedico profesionalmente al tratamiento de agua desde hace más de 18 años. Si trabajas en hostelería y quieres conocer más el agua y cómo puede afectar a tu trabajo, te invito a la siguiente formación. Como es obvio, es importante disponer de un agua de buena calidad y características en nuestro establecimiento, para poder servirla y que los clientes puedan disfrutar de ella y para poder elaborar las recetas y platos que también vamos a ofrecerles. Pero también va a influir de otras maneras de forma muy importante en la satisfacción de nuestros clientes. Por ejemplo, cuando un cliente se os queja de que la copa que le acabáis de proporcionar parece sucia, cuando acudís al lavaplatos o al lavavasos, os dais cuenta de que a pesar de que están limpios, parece que hay una pequeña película sobre los mismos, posiblemente debida a la cal. Desde entonces tenéis que dedicar tiempo en vuestro establecimiento a pulir los vasos y los cubiertos para que queden brillantes y no parezca que están sucios. Por lo tanto, ese tiempo que estáis invirtiendo en pulir los cubiertos y vajilla para que queden brillantes está afectando al rendimiento de vuestro negocio. Además, os preguntaréis por qué cada cierto tiempo la cafetera o el lavaplatos dejan de funcionar en el momento más inoportuno, debiendo hacer frente también a los costes relacionados con esas reparaciones. Y no solo eso, sino que además la frecuencia de averías de este tipo de electrodomésticos es distinta según la población en la que se encuentre el local en el que estáis trabajando. Así pues, vamos a ver por qué sucede todo esto y vamos a tratar de proponer soluciones para evitarlo. Antes de entrar en materia, vamos a ver por qué el agua es tan especial para nosotros y tan importante. Esto es así, entre otros motivos, debido a que la molécula del agua posee un carácter polar. La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que al distribuirse en el espacio de forma asimétrica provocan que un extremo de la molécula posea cierto carácter positivo eléctricamente y el extremo contrario sea negativo. Esto hace que el agua posea características distintas a otros líquidos o elementos que podrían ser parecidos. Es curioso, pero aunque estamos acostumbrados a verlo, el hielo flota. Otros elementos, al pasar de estado gaseoso a estado líquido, de estado líquido a estado sólido, van aumentando su densidad. No así el hielo, al pasar de estado líquido a estado sólido, disminuye su densidad, provocando que el hielo, agua en estado sólido, flote al ser menos denso que el agua en estado líquido. El aceite no se comporta así. Cuando dejáis una garrafa de aceite a la intemperie o en una cámara refrigerada y la vais a coger al día siguiente o tras un tiempo, os podéis dar cuenta que en la parte inferior de la garrafa se está formando una capa de aceite mucho más denso. Por lo tanto, el aceite, cuando tiende a congelarse, se va al fondo y no flota en la superficie del aceite líquido. Estas singularidades también se ven reflejadas en la elevada tensión superficial que posee el agua, solo superada por el mercurio. Se le denomina también disolvente universal, que es capaz de disolver sustancias y productos de muy distinto tipo y tendencias, desde sales, alcoholes, ácidos, sustancias de muy distinto carácter. Y además es curioso porque es capaz de lubricar superficies para que deslicen mejor entre sí, pero también tenemos la experiencia contraria, que dos cristales, una vez mojados, cuando esas superficies planas se ponen en contacto, cuesta muchísimo separarlas. Sabemos de la importancia del agua que tiene para nosotros. Podemos sobrevivir durante semanas sin ingerir alimentos, pero podemos sobrevivir muy pocos días sin beber agua. A pesar de que el agua en este planeta ocupa las 3/4 partes de la superficie del mismo, el 98% del agua es salada. Por lo tanto, solo el 2% del agua del planeta es agua dulce, pero no quiere decir que podamos bebérnosla.
De este 2%, el 69% se encuentra atrapada o inaccesible en glaciares y en forma de hielo y nieve. Hay un 30% de este agua dulce que se encuentra inaccesible debido a que se encuentra en zonas subterráneas, y solo el 0,7% está formando ríos y lagos de los cuales podemos abastecernos y acceder a ellos. ¿Alguien sabe por qué el agua que llega a nuestros domicilios o a nuestros locales posee distintas características en función de la zona y de la población en la que nos encontremos? Bueno, pues esto es debido a lo que se denomina como ciclo hidrogeológico o ciclo del agua. El agua en estado líquido, en grandes volúmenes, como en el mar o en lagos, se evapora, y esas nubes de vapor de agua se transportan a zonas de menor temperatura donde llueve, donde precipita. El agua líquida arrastra, incorpora, disuelve e incorpora a su seno distintos materiales, distintos compuestos y componentes con los que va estando en contacto. Ese agua líquida con esos compuestos ya incorporados a su seno de forma líquida se transportan a través de ríos superficiales y subterráneos que, como sabemos, pues van desembocando otra vez de nuevo en el mar, y el ciclo se vuelve a repetir. Por lo tanto, esa tendencia intrínseca que tiene el agua a disolver casi todo lo que toca, a todos los materiales con los que entra en contacto, trata de incorporar parte de los mismos a su seno, es lo que provoca que el agua, en función de la zona por la que discurre, vaya adquiriendo propiedades y compuestos distintos y por lo tanto tenga características distintas. En el ciclo del agua no solo se incorporan sustancias naturales o minerales que, según las zonas por las que pasa el agua, van disolviendo e incorporando a su seno, sino que también se van incorporando compuestos provenientes de zonas de poblaciones donde habitamos o de zonas con actividad industrial cuyos residuos se van incorporando también al agua. Estos residuos, como pueden ser nitratos, pesticidas, fertilizantes, trialometanos, a partir de determinadas concentraciones se vuelven tóxicos para las personas y animales. Ya hemos explicado que el agua posee una tendencia natural a disolver e incorporar a su seno los elementos con los que entra en contacto. Así pues, vemos que en función de los elementos disueltos en el agua, tienen una serie de efectos sobre los electrodomésticos, la salud, los elementos que están en contacto con el agua y que los rodean. ¿Qué es un contaminante? Un contaminante es un elemento que no debería estar o que tiene efectos no deseados para la aplicación que va a tener ese agua. Por lo tanto, un elemento denominado contaminante estará relacionado con la aplicación en concreto. Esto quiere decir que un elemento, según la aplicación, podrá ser un contaminante o no. Ejemplo, los que tengáis acuarios en vuestra casa, sabéis que periódicamente hay que realizar cambios de agua. Cuando realizáis ese cambio de agua y oléis a porquería, oléis a materia orgánica. Eso quiere decir que ese agua tiene muchísimas bacterias, y si alguien se la bebiera, pues tendría algún tipo de gastroenteritis o enfermedad gástrica. Sin embargo, los peces están encantadísimos viviendo en ese agua con esa cantidad de bacterias. Por lo tanto, esas bacterias no son un contaminante para los peces y para el entorno, el agua que forma, en la que viven los peces, pero sí que se consideran un contaminante si te la quieres beber. Si estamos hablando y tratando agua para consumo humano, agua potable, vamos a ver que principalmente hay tres tipos de contaminantes. Un grupo de contaminantes del agua para bebida son los microorganismos, son bacterias, virus, protozoos, hongos, algas, que por sí mismos, por la propia especie de la bacteria
o a partir de determinada concentración de la misma, pueden ser nocivos para la salud de las personas. Los otros grupos de contaminantes están formados por sustancias tanto orgánicas como inorgánicas. Las sustancias orgánicas pueden ser naturales y pueden ser, por ejemplo, excrementos o restos de vida acuática o provenientes de actividades del hombre, desechos de distinto tipo. Las sustancias inorgánicas, a pesar de poder ser naturales, pueden ser contaminantes. Zonas por las que discurren torrentes de agua con exceso de zinc o níquel o plomo, o gases de la atmósfera que se incorporan al agua de bebida en el propio ciclo del agua, o incluso, pues bueno, lo obvio, los residuos de actividad industrial procedentes de determinadas zonas. Bueno, ya sabemos un poco más del agua. El agua no es solo H2O, sino que incorpora elementos en función de por dónde haya discurrido. Así pues, nos podemos plantear las siguientes preguntas. ¿Un agua con buen sabor y transparente me la puedo beber con tranquilidad? ¿Es potable? ¿Qué es un agua de calidad? De los distintos tipos de agua que están clasificados en nuestra legislación, ¿cuál es la que tiene mayor calidad? Pues bien, el concepto de calidad es un concepto subjetivo y que se encuentra relacionado con las expectativas de un usuario o un consumidor respecto a lo que espera que va a obtener al consumir un producto determinado. En concreto, estamos hablando de agua de bebida. Sin embargo, una persona, un niño del tercer mundo, donde no tienen acceso a un agua potable, acostumbrados a beber en charcos o en arroyos, donde habitualmente el agua se encuentra contaminada con bacterias que pueden provocar enfermedades e incluso la muerte, si esta persona bebe agua de un grifo de mi vivienda, la considerará un agua de excelente calidad, debido a que la beberá de forma segura y tranquila, pues no se pondrá enfermo. Sin embargo, el sabor será secundario para él. Por lo tanto, no podemos manejarnos con el concepto de calidad, dado que es subjetivo y depende de las expectativas de cada uno. Un agua es potable si cumple con un criterio objetivo y medible, y ese criterio lo da la legislación. Un agua que llega a nuestra vivienda procedente de una red de distribución pública debe cumplir con la legislación vigente, que en este momento es el Real Decreto 140 del 2003. Que el agua que se distribuye a nuestras viviendas procedente de una red de distribución pública cumpla con la legislación en vigor garantiza que nos la vamos a poder beber con tranquilidad y seguros que no nos va a afectar a la salud. Desde hace miles de años la humanidad es consciente de la escasez y de la importancia del agua potable. Ya los romanos la trasladaban a sus ciudades por medio de acueductos. Nuestra sociedad está haciendo algo muy parecido. La solución para tratar de abastecer con agua potable nuestras poblaciones es, mediante los acueductos modernos, tratar de llevarla desde las zonas donde existe posibilidad de tener agua dulce, agua que tras su tratamiento pueda ser potable, captarla, potabilizarla, distribuirla en las poblaciones y llevarla hasta nuestros domicilios y locales para su consumo y uso. Lo que hace la legislación, lo que hace el Real Decreto 140/2003 es garantizar que todos los actores que participan en este proceso cumplen con sus responsabilidades y obligaciones para que al final los usuarios podamos tener en nuestras viviendas un agua segura y un agua apta para el consumo. El objetivo de la legislación es garantizar un agua segura, pero existen otros elementos disueltos en el agua que son seguros, que su consumo no afecta a la salud, pero sí que puede afectar a las instalaciones y electrodomésticos. Un agua potable y segura para el consumo puede tener un sabor que no nos guste, o puede tener concentraciones
de compuestos, como puede ser el calcio y magnesio, de sales de calcio y magnesio, que puedan hacer precipitar cal en nuestras instalaciones electrodomésticos, provocando daños y averías. Bueno, pues existen soluciones que no son incompatibles para poder conseguir un agua con buen sabor, que proteja las instalaciones y electrodomésticos y que sea segura para el consumo. Existen distintas tecnologías de tratamiento de agua que nos van a poder ayudar a conseguir esto. Esta tecnología y aparatos nos podrán ayudar a conseguirlo si se aplican, instalan, usan y mantienen correctamente. Por lo tanto, ante la pregunta de ¿es necesario tratar el agua que llega a mi local comercial o a mi vivienda? Pues para poder dar respuesta, lo primero que hay que conocer es qué características posee el agua que nos llega a nuestro local comercial, y si no se conoce, pues acudir a la compañía distribuidora o a una empresa de tratamiento de agua especializada que pueda ayudar a valorar las características del agua que se está distribuyendo y, en función de las mismas, proponer una tecnología o unos aparatos que puedan corregir y ayudar a proteger, a mejorar el sabor y a evitar averías en nuestro negocio. A partir de ahora vamos a explicar las principales tecnologías que ayudan a corregir los problemas más habituales que posee el agua de red de distribución que nos llega a nuestro local comercial, como son la filtración, ósmosis inversa, descalcificación y distintos tipos de tratamientos bactericidas. Vamos a comenzar hablando de la filtración, que es una tecnología que puede funcionar por sí sola, pero que suele ir acompañando a otras como complemento o como tratamiento previo de estas otras. Cuando el agua que llega a nuestras viviendas o locales comerciales posee turbiedad, barrillo, partículas en suspensión, o el sabor a cloro es excesivo o posee sabores que no son agradables y que no nos hacen disfrutar de ese agua que se nos distribuye, existen distintos tipos de filtros que van a ayudar a corregir esta problemática. Dentro de la filtración existen dos grupos importantes, como son los filtros de sedimentos y los filtros de cloradores o filtros de carbón. Existen distintos tipos de sedimentos que retienen partículas relativamente grandes, partículas que pueden llegar a verse, como son el polvo, barrillo, turbiedad, y según los tipos, automáticos, semiautomáticos o reemplazables, van a poseer características distintas y van a retener partículas de distintos diámetros. Generalmente se suelen instalar a la entrada de los locales para tratar toda el agua de un local a una vivienda y evitar que entren esas partículas, esa arenilla y barrillo a la instalación y por lo tanto puedan llegar a afectar y a averiar los electrodomésticos y elementos que hayan conectados a la red, o también pueden ir instalados delante de otros sistemas de tratamiento de agua como complemento y pretratamiento a los mismos. Los filtros de cloradores o filtros de carbón tienen como objetivo retener o reducir un elevado porcentaje de sustancias que pueden proporcionar sabor al agua. Estos sabores pueden estar relacionados con sustancias orgánicas o con sustancias organocloradas o el propio cloro que incorpora la red de distribución de agua y que puede hacer que no disfrutemos del agua que vayamos a bebernos. Estos filtros suelen instalarse justo delante del grifo o justo delante del aparato dispensador de agua. Su objetivo, como hemos comentado, es mejorar el sabor relacionado con esas sustancias orgánicas y el cloro existente en el agua. No conseguirán mejorar el sabor
si la salinidad es elevada. Para mejorar el sabor cuando el agua de distribución posee una salinidad elevada, tendremos que utilizar otra tecnología como es la ósmosis inversa. Avanzamos en la formación y vamos a continuar hablando de la siguiente tecnología y el siguiente tipo de equipos, que son los equipos de tratamiento de agua mediante ósmosis inversa. Con estos equipos conseguiremos mejorar sustancialmente el sabor de un agua de red de distribución pública que posee una elevada salinidad. Cuando el agua de distribución que llega a nuestra vivienda o local posee una elevada salinidad, conseguiremos mejorar el sabor relacionado con esa elevada salinidad, reduciéndola sustancialmente mediante un equipo de ósmosis inversa. Por supuesto, también el sabor relacionado con el cloro se eliminará debido a que la propia ósmosis lo elimina y por los pretratamientos que incorpora de filtros de sedimentos y de carbón. ¿Cuándo utilizaremos un equipo de ósmosis inversa o un filtro de clorador para mejorar el sabor del agua? Lo va a marcar la salinidad que posea el agua de red que se nos distribuya, el agua a tratar. Cuando este agua de red posea una salinidad inferior a unos 500 microsiemens por centímetro, que son unos 200 miligramos por litro de sales, podremos utilizar esos filtros de cloradores explicados anteriormente. Ahora bien, cuando la salinidad sea ya superior a estos valores, un filtro no va a ser suficiente para mejorar el sabor y que un usuario perciba una mejora clara del sabor. Entonces, recomendaremos, en la mayoría de los casos, utilizar un equipo de ósmosis inversa para reducir la cantidad de sales que posee el agua y, por lo tanto, mejorar sustancialmente el sabor. Existen vajillas y lavavajillas que necesitan ser alimentados con agua osmotizada para que el resultado, para que la copa que salga de ese lavavajillas sea absolutamente transparente y brille. Por lo tanto, existen equipos que podemos conectar a esos lavavajillas o a especiales o a lavavajillas en general que puedan ayudar a mejorar y a conseguir una vajilla espectacular y de un aspecto extraordinario. Un tratamiento mediante ósmosis inversa lo que realiza o lo que consigue es eliminar elevados porcentajes de distintos elementos disueltos en el agua, por lo tanto no se ven, y de distintas sales existentes en disolución en el agua. Las membranas de ósmosis inversa eliminan, como hemos comentado, elevados porcentajes de sales. Los equipos completos suelen incorporar tras la membrana una etapa de remineralización que ayuda a incorporar una cantidad determinada de minerales para conseguir corregir el pH del agua. Por último, un agua dispensada por un equipo de ósmosis inversa en comparación con las características y la clasificación de otros tipos de agua y en función de las características del agua de red de distribución que nos llega a nuestro local, se podrá clasificar generalmente como un agua de mineralización débil o de mineralización muy débil. Avanzamos en la formación explicando qué es la descalcificación y qué corrige. Cuando el agua que llega a nuestras instalaciones posee sales de calcio y magnesio, entre otros, existirá riesgo de que precipiten y formen esas incrustaciones y capas tanto en las instalaciones como en los electrodomésticos, provocando pérdidas de rendimiento y mal funcionamiento de los mismos más pronto que tarde. La incrustación de cal en las instalaciones y en las tuberías van a provocar una reducción de caudal y una pérdida de presión a la salida por los grifos. Otro efecto del exceso de sales incrustantes en el agua, como calcio y magnesio, es la reducción de efectividad de jabones y detergentes en los aparatos de limpieza, por lo tanto aumentando el consumo de los mismos. También hay personas que poseen un tipo de piel más sensible que
detectan a base de picores el exceso de cal en el agua. En las zonas donde el agua que se distribuya haya pasado por una zona calcárea y por lo tanto posea elevadas concentraciones de calcio y magnesio que provoquen incrustación, es recomendable instalar descalcificadores a la entrada de las instalaciones para proteger tanto las tuberías e instalación de distribución interna como los electrodomésticos y aparatos que se conectan a la misma. Cabe decir que un descalcificador, su objetivo es proteger la instalación de las incrustaciones y evitar averías en los electrodomésticos. Un descalcificador no mejorará el sabor del agua. La mejora del sabor del agua se tiene que realizar mediante otras tecnologías que hemos explicado anteriormente, como la filtración y la ósmosis inversa, y por lo tanto, cuando se instale un descalcificador, un complemento para el agua de bebida necesario será la instalación de un equipo de ósmosis para poder disfrutar del sabor y de ese agua distribuida. Un descalcificador mediante resinas de intercambio iónico lo que provoca en el agua tratada es la retención de los iones de calcio y magnesio, que son unos de los responsables de la precipitación de la cal y la incrustación en las instalaciones. Estas resinas necesitan periódicamente ser recargadas y regeneradas para que continúen realizando su función, y esto se realiza añadiendo periódicamente al equipo cloruro de sodio o sal. Esto lo hacemos habitualmente los que tenemos lavavajillas en nuestra vivienda particular, añadiendo periódicamente sal, no para que la sal descalcifique, sino para que la sal recargue estas resinas y puedan continuar descalcificando. Así pues, como conclusión, un descalcificador no mejorará el sabor del agua, pero protegerá instalaciones electrodomésticos para mejorar el rendimiento de vuestro negocio y evitar averías y costes extraordinarios de mantenimiento. El último grupo de equipos que vamos a explicar y vamos a tratar son los equipos bactericidas que tratan el agua para reducir o eliminar las bacterias que pueda haber en la misma. Habíamos comentado anteriormente que un agua de distribución pública cumple con la legislación en vigor, actualmente el Real Decreto 140/2003, que garantiza que un agua es segura para su consumo, pero no siempre el agua que entra en una vivienda procede de una red de distribución pública. Por ejemplo, existen muchos locales o viviendas particulares que cogen y toman agua de pozos controlados o incontrolados. En otras ocasiones, a pesar de que al edificio le entre agua de distribución pública clorada y apta para el consumo, existen depósitos intermedios, por ejemplo, en grandes edificios o grandes instalaciones. Si esos depósitos intermedios no se tratan, con el tiempo, en breve, pierden el cloro con el que les llega al estar en reposo, y esos depósitos se convierten en focos de infección y crecimiento bacteriano. También existen locales o edificios que por la zona donde están construidos, estando suficientemente alejados de la planta potabilizadora de agua, el cloro que les llega en el agua a esos locales es insuficiente o les llega carente de cloro, sobre todo en verano, cuando la temperatura del agua aumenta y se favorece la evaporación del cloro. En esos locales y en determinadas épocas del año también pueden existir problemas relacionados con las bacterias en el agua que se distribuya. Además, hay unos equipos pulverizadores que sobre todo se utilizan en verano para refrescar ambientes, refrescar terrazas, que se debe tener mucho cuidado con los mismos, pues el agua tiene que estar completamente tratada y desinfectada, dado que pueden ser focos de crecimiento de legionela. La legionela es una bacteria que no es peligrosa por ingestión, sino que su riesgo está en la inhalación de la misma. Si se pulveriza
y micronizan gotas de agua y partículas de agua contaminadas con legionela y se inhalan, el riesgo de que determinadas personas se contagien, les llegue a los pulmones y desarrollen una infección por legionela aumenta. Por lo tanto, estos equipos se podrán utilizar si el agua que les llega está tratada y desinfectada de forma adecuada y son mantenidos de forma adecuada y correcta también. Así pues, en los casos comentados anteriormente, donde puede existir problemas relacionados con crecimiento bacteriano en el agua o problemas de contaminación bacteriana en el agua, será necesario corregir y eliminar estas bacterias del agua utilizando algún tipo de tecnología bactericida que retenga las bacterias o las elimine. Este tipo de aparato, su objetivo, como en el descalcificador, no va a ser mejorar el sabor, sino eliminar las bacterias que hay en el agua, haciendo que el agua cumpla con los criterios de potabilidad que marque la legislación en vigor en su momento. El primer tipo de equipos bactericidas que vamos a explicar son los que utilizan luz ultravioleta C para la inactivación de bacterias, y esta luz ultravioleta C se genera de forma artificial mediante lámparas y LEDs. La luz ultravioleta C es pariente cercana de los rayos UVA, que son luz ultravioleta tipo A, que tiene menos energía que la ultravioleta C. Los rayos UVA, como sabemos, los utilizamos para ponernos morenos. La luz ultravioleta C, la radiación ultravioleta C, se puede utilizar, como es este caso, para inactivar bacterias, debido a que poseen una energía mayor que los rayos ultravioleta A. Otro tipo de equipos que se suelen utilizar para tratar agua con crecimiento bacteriano son los equipos que incorporan, o filtros que incorporan membranas de ultrafiltración. Las membranas de ultrafiltración poseen unos poros de mayor tamaño que una membrana de ósmosis, pero lo suficientemente pequeños como para impedir que las bacterias, por tamaño, puedan atravesarlos. Las moléculas de agua y de otras sustancias serán capaces de atravesar esa membrana, que posee un poro de entre 0,1 y 0,01 micras generalmente. Las bacterias poseen unos tamaños superiores, entre 0,1 y 100 micras, por lo tanto, físicamente las bacterias no podrán atravesar estas membranas, quedando retenidas. Periódicamente estos cartuchos deben ser reemplazados y por unos nuevos y limpios. Ambos tipos de equipos, tanto el ultravioleta como la ultrafiltración, se deben instalar lo más cerca posible del grifo o del punto de dispensación de agua para consumo. Cuando el agua no provenga de red de distribución pública y se abastezca la vivienda o local de un pozo, es necesario tratarla de forma adecuada para potabilizarla y hacerla cumplir con los criterios de potabilidad del Real Decreto 140/2003. Para ello, en función de las características del agua, se utilizará una tecnología u otra. Las aguas de pozo poseen unas características generalmente estacionales que pueden cambiar y variar en función de la época del año, en función de si hace frío o calor, en función de si hay más caudal o menos en ese torrente de agua subterránea. Además, son susceptibles también los pozos incontrolados o domésticos a que caigan animales, presenten problemas bacteriológicos, o incluso que esas características del agua y su aptitud para ser consumida por las personas puedan variar en función de la zona y de la actividad industrial aguas arriba o alrededor del pozo. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que si se extraen aguas de pozo, acudan a un profesional para analizar ese agua y poder instalar el tratamiento adecuado que garantice su potabilización y su aptitud para el consumo. Los edificios que posean depósitos intermedios, depósitos reguladores, debido al tamaño de los edificios, a la altura, por el motivo que sea, presentan depósitos de acumulación de agua intermedios, esos depósitos deben ser tratados y desinfectados individualmente. Aunque en el edificio entre
agua de consumo, agua de distribución pública clorada, ese cloro desaparecerá con el tiempo y esos depósitos se convertirán tarde o temprano en focos de infección y de crecimiento bacteriano que podrán provocar problemas de salud o de otro tipo. Estos depósitos intermedios suelen tratarse mediante dosificadoras de cloro o de otros productos bactericidas que monitorizan la cantidad y la concentración que va quedando en el agua para garantizar la aptitud de la misma antes de ser utilizada. Bueno, pues bien, ¿qué sistemas de tratamiento y tecnología utiliza la empresa Agua Pure Water para mejorar las características del agua que se va a suministrar y a dispensar? Los sistemas de tratamiento que utiliza Agua Pure Water están formados por dos etapas. La primera etapa utilizará la tecnología adecuada a cada caso para mejorar ese agua de red de distribución pública que hay que tratar, y una segunda etapa donde ese agua corregida se enfría y se gasifica para poder dispensar un agua fría, natural o gasificada a gusto del cliente. El rango de equipos con los que trabaja Agua Pure Water es lo suficientemente extenso como para proporcionar soluciones personalizadas para cada cliente en función no solo del agua a tratar, sino de la capacidad y del tamaño que necesite de suministro de agua para proporcionar a sus clientes. Por fin hemos llegado al final de esta formación, a esta introducción al tratamiento de agua y a la relación que hay de la misma con la hostelería. Espero que os haya sido de utilidad, que os pueda ser de utilidad en un futuro, y si tenéis alguna duda, Agua Pure Water os podrá echar una mano y asesorar con los mejores técnicos para poder resolver el problema que tengáis. Un saludo y hasta la próxima.